Siguen las llamadas aquí en el programa A Fondo, que se transmite en Señal Nacional de Fe y Alegría. 564-3911, 564-8978. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días, Javier. Habla acá Luis Andrade de Maracaibo. Buenos días, Luis Andrade, adelante. Javier, puedo dirigirme exactamente al invitado. El invitado parece que viviera en otro país, que no estuviera aquí, que solamente recibiera las noticias malas para contra el gobierno. Él no piensa, él dijo ahí, de la medicina, la comida, las cosas. Pero también debe de pensar, y seguro que lo sabe, de las trancas que tiene Venezuela para esos rubros. Él bien lo sabe. Yo pienso que el invitado quiere ver a mi país, tu país, Javier, y su país, en peor de los caos. Buenos días. Bueno, Luis Andrade, no sé, yo respeto tu opinión, pero yo creo que cada quien tiene derecho a ver el país como quiera, ¿no? Digamos, no, precisamente lo bueno de la diversidad, de la pluralidad y la amplitud es que cada quien puede tener una lectura de lo que está pasando en el país libre. Puede ser, no sé, puede ser que uno no la comparta, pero el ejercicio de la democracia está en que la gente pueda expresar cómo ve al país. Ese es lo bueno de la democracia protagónica y participativa. Tiene la palabra Javier Contreras, del Consejo de Redacción de la revista Sí. Sí, no, saludo a Luis Andrade de Maracaibo. Yo creo que las trancas a las que él hace referencia, más que trancas, son consecuencias de una serie de políticas económicas erradas que no han atinado a solventar el problema y probablemente no lo van a solventar mientras el diagnóstico sea el errado. Pero evidentemente ese es un punto de vista que él no tiene la obligación de compartir y yo respeto el de él. Pero fíjate, por dar un ejemplo, Venezuela ha sido muy disciplinada, muy puntual en el pago de la deuda externa. Precisamente, pero cuando se paga la deuda externa debería eso reflejarse en las organizaciones de riesgo, porque mientras pague el riesgo debería bajar. ¿Y qué ha hecho? Mientras Venezuela ha pagado, estas instancias le subieron el riesgo a Venezuela. Entonces, ahí hay una traba, un obstáculo para que Venezuela pueda acceder a créditos, pueda tener unas relaciones comerciales. Pero ahí está claro, digamos, ahí no hay manera de, porque precisamente uno de los criterios de estas empresas es que se pague a tiempo la deuda. Por supuesto, y de hecho sí es llamativo la mala calificación en cuanto a la valoración de riesgo que ha tenido Venezuela en los últimos años, aun cuando ha cumplido los requisitos del pago internacional. Por eso no ha entrado en default técnicamente, no va a entrar en default Venezuela en ese sentido. Ahora bien, no es solo la única explicación que por esa baja calificación en cuanto a la valoración de riesgo se hayan generado las situaciones económicas que hoy tenemos con la manifestación de escasez o de dificultad para adquirir algunos rubros. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque las relaciones comerciales de Venezuela a mayor escala son básicamente con países que están fuera de este sistema, entiéndase China, Cuba o Rusia, que han sido los grandes importadores de la negociación con Venezuela. Entonces no parece ser del todo cierto, o al menos es intencionadamente olvidadizo, ver solo la parte de la valoración de riesgo, que hay que reconocerlo, pero dejar de ver que las negociaciones venezolanas en cuanto a lo económico, desde el gobierno, han tenido siempre un matiz político. Hay llamada, buenos días. Aló, buenos días, Javier. Sí. Pablo González de Maracaibo. Adelante, Pablo González. De nada, el señor que llamó nos habló de que el Tribunal Supremo de Justicia había que respetarlo. Bueno, yo le informo a ese señor que no respetaron los plazos, ¿verdad?, para impugnar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, y que al señor Calixto Ortega lo conocemos muy bien, que fue hasta diputado del MBR, si no me equivoco, ¿no? En cuanto al diálogo, yo estoy de acuerdo con el diálogo, pero sincero y constructivo, como dijo el Papa, pero yo lo que vi ahí fue una persona que aceptó todas las condiciones. Por ejemplo, lo de Amazonas. Amazonas, estamos aceptando que hay fraude. El boicot tal comercial, estamos aceptando que hay guerra económica. ¿Qué es el otro? Detenidos. No son detenidos, son presos políticos. Y por último, bueno, cuando yo observé el nuevo formato del señor presidente ayer en BTV, él empezó diciendo que Ocarín le pegó la gripe, que Almagro es un estúpido y la oposición de derecha venezolana. Entonces yo digo, ¿a qué clase de diálogo sincero y constructivo nos estamos refiriendo? Bueno, en fin, que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias. Bueno, hay de lado y lado. Ayer el presidente creo que violentó un poquito el acuerdo este de convivencia, de bajarle 2 a los insultos y la cosa. Freddy Guevara, de la oposición, dice: para lograr un cambio en el país es necesario una elección presidencial. Oscarí dice: fue un error haber llamado personas detenidas a los presos políticos. Y dice Leopoldo López: no se le puede dar oxígeno a una dictadura que quiere asfixiar a toda la sociedad. Observamos que, bueno, ha habido bombardeo contra los acuerdos de algunos sectores de oposición. Algunos dicen que hay que mantener la calle, pero también, bueno, vimos que también algunos voceros del gobierno también fueron duros también en sus calificaciones con los sectores de oposición. Así que, ¿cómo logramos bajarle 2 a los discursos? Hay una más para que... Buenos días. Buenos días, Javier. Sí, buenos días, ¿qué tal? Alfonso Linares de Maracaibo. Adelante, Alfonso. Estamos con poco tiempo, adelante. Ok, brevemente. El diálogo es necesario y lo entendemos todo para que se llegue a los acuerdos necesarios. Todo dentro de las leyes y dentro de la Constitución, la cual creo, según lo que se leyeron el sábado, lo está aceptando la gente de la oposición y lo leyó el mismo Ocari. Por otro lado, los presos políticos, porque nosotros no vivíamos en otro país cuando, por lo menos para ponerte un ejemplo, Leopoldo López mandó a la salida y se generaron los muertos que habían. Esa gente no puede ser política, ellos incitaron a la violencia. Por otra parte, dentro de los que están solicitando como preso político está este señor militante de Primero Justicia que descuartizó a una mujer. Esos son presos políticos, esos son los que tú quieres que vaya para la calle, el que me antecedió. No vale, no puede ser. Todo dentro de la ley, de fuera de la ley, nada. Gracias. Bueno, ¿qué nos dice Javier Contreras? Así está más o menos el pulso de opinión popular. Todos los que participan en una mesa de diálogo, nos ha demostrado la historia, no solo en Venezuela, en distintos países, van a ser susceptibles a muchas críticas, a críticas de sectores que lo adversan y, curiosamente, a críticas de muchos sectores que dicen estar con ellos. Hoy día el bombardeo al diálogo no es un patrimonio exclusivo, como algunos parecen querer instalar, de sectores de la oposición. Hay que reconocer que hay sectores afectos al gobierno que tampoco están de acuerdo con el diálogo. Y no están de acuerdo con el diálogo porque el diálogo presupone una actitud política y moderna. Y realmente no sé qué tan moderna sea nuestra dirigencia política y qué tan políticos seamos nosotros como sociedad. Entonces yo creo que eso es como una cosa que hay que dejar bien claro. 2, es natural, si se quiere, que en este tipo de procesos hayan distintas etapas. Adelantos, retrocesos, estancamientos. Eso va a ser la cotidianidad que va a acompañar al diálogo. El problema está que si en esa cotidianidad no se dan hechos puntuales reales, más allá de la declaración conjunta que leímos ayer, que escuchamos el sábado, y que alabamos y reconocemos que puede ser una buena manera de comenzar a dar pasos, pero si esos pasos no se concretan, la conflictividad y la presión pueden seguir aumentando. Y con el tema tan sensible de los presos políticos, yo no sé realmente cuál es el problema. Parece que el problema termina siendo semántico. No importa si se llaman presos políticos o detenidos por hechos políticos. Lo importante es entender que son parte de un sentir nacional que cree que liberándolos, además muchos están detenidos injustamente, otros estarán detenidos justamente. Eso se puede discutir, se puede incluso separar, vale la pena separarlo. No es una prioridad para el diálogo hoy, pero sí es parte importante porque es parte de los derechos humanos y los derechos humanos no se negocian. La gente creo que es importante que se entienda, tanto los que son afectos al gobierno como los que son afectos a la oposición, que en la mesa de diálogo no es que se discuten cosas como los derechos humanos, se discuten en todo caso para que se cumplan, pero no se pueden discutir para menoscabarlos, porque eso sí sería realmente un hecho que pasaría una factura histórica. Y basta ya de estar buscando culpables en momentos anteriores. Creo que la etapa que viene de ahora en adelante es la de construir. Construir es muy difícil, evidentemente. En un país que ha sufrido altos niveles de polarización como el nuestro, se hace más complicado. Pero creo que eso es lo que hoy demanda la realidad nacional. Bueno, gracias a Javier Contreras del Consejo de Redacción de la revista Sí por estar acá en el programa A Fondo.
Se nos acabó el tiempo, gracias a ustedes por su participación. Creemos en el diálogo, un diálogo crítico, sincero, en búsqueda de soluciones, con respeto. Vamos a tratar de promover el respeto entre las partes y entre los venezolanos. Nos vamos. Jan Bastidas, se despide de ustedes Javier Barrios.